Hola, hola, bienvenidos a este 3x7. Carlos Paredes, Enrique Chávez y Valeria Vázquez de Velasco. Vamos a intentar descifrar esta semana. Hoy es 18 de enero. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido en los días previos al aniversario de Lima, que también vamos a hablar, por supuesto, de qué cosa le depara a nuestra capital en este aniversario número 490. Hablaremos del Congreso, de lo que está ocurriendo alrededor de la muerte de Andrea Vidal y los Sugars. Antes que, antes de explicar muchos detalles sobre eso, vamos a lanzar así nomás la palabrita. Y luego vamos a hablar también, por supuesto, de los temas judiciales, ¿no? Keiko tiene juicio nuevo, aparentemente, foja cero, después de los años, 15 años de investigación que ha tenido. Y también vamos a hablar, por supuesto, del tema del hermanísimo, ¿no? De Nicanor. Es otro que ha sido liberado, pero son casos completamente distintos. Entonces, si les parece, Enrique, Carlos, comenzamos con el tema del Congreso. ¿Qué ha estado pasando con estos señores? Bueno, ¿cómo decir señores? Con estos sugars, ¿ves? Ahí está. Sugar. Lo que uno ve, aquí ya hay una contraposición clara entre las voces que quieren sencillamente acallar el caso, ¿no? Como Fernando Rospigliosi, como el almirante Cueto, que se empeñan en decir que aquí no pasó nada y que incluso el blanco del atentado era el pobre taxista venezolano, ¿no? Que falleció también cuando los medios han expuesto cómo, digamos, este chico no tenía ningún antecedente, casi casi que es que es un estereotipo el que se quiere aplicar sobre, en el caso pues de un ciudadano venezolano, ¿no? Claro. Y, y donde se ve, de hecho, el programa de Carlos Contracorriente, Cherry, ahí ha presentado chats que se ha estrenado semanalmente, diariamente, perdón, ha presentado chats donde claramente se ve que por lo menos en el caso de dos de las señoritas ejercían la prostitución, ¿no? Ujú. Ejercían la prostitución, incluida lamentablemente la fallecida Andrea Vidal, ¿no? Entonces, ahora, si esto es red o no es red, bueno, probablemente no sea tanto así como una red, pero el hecho de contratar a estas señoritas que incluso figuraban en estos foros donde se las ranquea y qué sé yo, y ponerlas dentro de la estructura del Congreso para trabajos en los que claramente no tenían las competencias, te está hablando de un desprecio prácticamente, ¿no? Por la estructura pública, y es llevar esta figura que ya hemos comentado antes de las trampas del Estado a un nivel extremo, ¿no? Ahora, igual te sigues preguntando por qué se asesina a Andrea Vidal, ¿no? Si es que no había red, si es que no había extorsión, si es que no había nada en la mitad, ¿por qué se la asesina? Entonces, este tema da para largo y yo creo que va a seguir revelando las miserias, ¿no? En términos de lo que está ocurriendo en las contrataciones en el Estado, ¿no? Cómo se Ujú. utiliza como una chacra completamente y literalmente personal, ¿no? Claro, y como te decías, con el Cherry incluido, Contracorriente tiene ahora programa de lunes a viernes y como Carlos es terco, ¿no? Está ahí como atrás de cada uno de los detalles. El Cherry vale, pero solamente si Carlos sonríe, porque no puede ser que le hagamos Cherry y no ponga ni media cara. Yo digo, ¿qué es esto? Sí, sí. Sí, mira, se habló de una red de prostitución y por ahí incluso el presidente de la Comisión de Fiscalización dio un paso más atrás y dijo que ha habido favores sexuales a cambio de votos, a cambio de posiciones, ¿no? Eso hasta el día de hoy no se ha demostrado. Lo que sí Ujú. ha quedado claro es que por lo menos tres de las señoritas que fueron contratadas en el Congreso sí han tenido relación con estas redes de prostitución. Ojo, la prostitución no es ningún delito en el país, ¿no? Cada quien puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, pero lo que sí se cuestiona es cómo es que las llevan a trabajar al Congreso, donde aparentemente no estaban calificadas para ejercer el puesto que se les había dado. Con un Claro. agravante, hay una sindicación periodística de que una de ellas, la señora o señorita Isabel Cajo, ingresó por la puerta, digamos, trasera o por la,
la puerta Falsa. del despacho del presidente del Congreso cuando lo era el señor Soto, bajó a este búnker que sí existe, que es una suerte de departamento oscuro en el sótano del despacho del presidente del Congreso, que tiene Ujú, cama y baño y todo lo demás. Se quedó varias horas y después terminó contratada en una dependencia del Congreso, ¿no? Está también el caso de Andrea Vidal, que ujú. trabajaba en esta oficina que dirigía Torres y que de la noche a la mañana es despedida y hay una suerte ahí de intercambio de comunicaciones entre los funcionarios responsables porque algo pasaba con ella, extralaboral, ¿no? Y después hay otra chica, Alexandra Gil, que ella ha salido públicamente a defenderse, a decir que es abogada, que necesitaba graduarse, que nunca le propusieron nada indecente y que, etcétera. Ella aparece también en estos foros, ¿no? Para adultos. Y yo creo que si no ha habido una red de prostitución, por lo menos hay esto que le llamamos sugar daddies, ¿no? Eso es lo Quienes que yo quisiera saber. Hay que poner nombres, ¿no? También. O sea, lo de Soto ya más o menos se sabe. el otro podría ser Edwin Martínez, ex niño de Acción Popular, que hasta el día de hoy creo defiende la contratación de Isabel Cajo diciendo que es una señorita muy eficiente. No sé a qué eficiencia se refiere, ¿no? Porque claramente no tenía el perfil para trabajar en el puesto que está. Claro, él dice, es un puesto de confianza, sí, pues debe ser de mucha confianza, por eso le han dado el puesto, ¿no? Pero Pero sí otra tiene que tener calificaciones. O sea, cuando tú das un puesto de confianza, y eso tenemos que aclararlo, tú puedes tener en algunos cargos a personas que tienen que rodearte para darte justamente cierta seguridad y en fin, porque tú eres el que las eliges, pero tienen que tener las calificaciones y un CV en condiciones para que pueda ser justamente respaldado ese puesto. ella estaba en calidad de técnico y dice que no se necesitaba tener ningún tipo de licenciatura o título profesional, ¿no? ¿Y qué Pero sueldo tenía como técnico? 7.000 soles, más o menos. Siete Ahora, mil soles como técnico. así es, sí. Y Entonces, la gran pregunta, yo creo que sigue vigente y eso va a ser materia de una investigación, espero que sea prolija. Ahora, tengo entendido que la Fiscalía y la Policía no están trabajando de manera coordinada, al contrario, hay discrepancias entre ellos, porque el tema de fondo es, ¿por qué asesinaron de esa manera a Andrea Vidal? ujú, ujú. Y también hay un tema de fondo que tiene que ver con el tema del partido, ¿no? Porque, bueno, coincide que los dos son, bueno, no, uno es niño de AP y otro es APP. ¿Hay alguna relación con el tema de los partidos detrás de esta red de La, prostitución, la- entre comillas? la relación más directa es que evidentemente APP es el que controla la estructura del Parlamento, la estructura administrativa. Desde la Entonces, mesa directiva. en el caso de Isabel Cajo, ella ingresa a esa estructura parlamentaria y termina en el despacho de Edwin Martínez. En el caso de Ujú, Andrea Vidal, como recuerda Carlos, ella entra en la misma oficina constitucional y legal que dirigía Torres Arabia, hombre de confianza de los Acuña, la despiden y luego es asesinada, ¿no? ujú. Y claro, Carlos, hay por lo menos una señorita más, me parece, no, y se habla de dos más incluso, de cinco. Sí. Hay otros dos nombres que se están barajando. La prensa todavía no las ha identificado claramente en estos foros para adultos, en estas Ujú, fiestas que llamaban Golden. Yo presumo, porque más o menos hemos investigado el caso en Contracorriente, que el acercamiento a estas chicas ha sido de parte de los funcionarios del Congreso, que se han ido a estas fiestas, han visto que podrían eventualmente complacer a sus jefes ofreciéndoles este tipo de tratos, ¿no? Y así han llegado al Congreso, obviamente con la anuencia de ellos. Lo que falta investigar es hasta qué punto el Congreso se ha convertido en la fuente de trabajo para estas chicas que evidentemente si llegaron ahí era también para hacer favores sexuales, obviamente. Y hay que investigar a cambio de qué, solo a cambio del puesto de trabajo. ¿O se los ofrecieron a otros congresistas para torcerles el voto, la posición que tengan respecto a algún determinado tema importante? Eso hay que esclarecer. Y las señales que está dando el Congreso no son buenas, porque han querido tapar el sol con un dedo. Incluso ese es el problema más grande, yo creo. de comunicaciones ha circulado por las redacciones un supuesto peritaje que no lo firmaba nadie
que concluía que como el taxista venezolano había recibido más balas, él había sido el blanco del ataque de los sicarios. Una conclusión absolutamente antojadiza que quiere torcer el sentido de las investigaciones. Eso más bien levanta sospechas y yo creo que en el Congreso deberían trabajar seriamente para llegar a algún tipo de investigación, por lo menos imparcial, ¿no? Y ¿no? Con la respuesta de una institución que se respete, ¿no? Que eso no se está viendo para nada, en la respuesta que se está viendo hasta ahora. Vamos a los judiciales, ¿no? Bueno, finalmente lo que habíamos cantado acá 2000 veces, yo creo que ya se sabía que el juicio de Keiko era un juicio pues mal llevado, para decirlo a grandes rasgos. José Domingo Pérez en este punto tiene un protagonismo de espanto, debilita muchísimo también la institución judicial, el resultado de esto. Y por otro lado, Nicanor Boluarte, ¿no? El hermanísimo. Otra forma de liberación, pero finalmente también, ya, aunque no se le ha visto todavía, ya no va a ser, ya no tiene que ser capturado, ¿no es cierto? Vamos con eso de judiciales para poder seguir con nuestra Lima en su aniversario. Lima Limón. La sentencia que en vísperas de Navidad salió a favor de José Klimper Ujú. es lo que ha cambiado, ¿no? Evidentemente el juego, y ha tenido un efecto dominó donde, a ver, es interesante porque, claro, Klimper, entre otras cosas, utilizaba como argumentos el tema, la figura que se llama de acusación sorpresiva, ¿no? Es decir, que en la investigación se le acusaba de unas cosas y ya en la parte intermedia y en la acusación se ponen sobre la mesa otros cargos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, o sea, lo que se tumba el Tribunal Constitucional es la calidad de la acusación fiscal de Domingo Pérez, ¿no? Y esa calidad de acusación fiscal, lo que uno, digamos, se sorprende es que la etapa intermedia duró 3 años, que es un récord en realidad. Solo la etapa intermedia, es decir, Ujú. donde tú estás ante el juez justificando cuál va a ser tu acusación fiscal. Y el juez Zúñiga Urday, a lo largo de esos 3 años, le devuelve el expediente 19 veces a Domingo Pérez. Es decir, ustedes díganme si en el colegio o en la universidad tenían 19 oportunidades para no salir jalados sobre un resultado que ya estaba puesto sobre la mesa. Entonces, o sea, sorprende tanto, claro, por un lado no sorprende porque ya se sabía la baja calidad del trabajo de Domingo Pérez, pero además, de alguna manera, la contemplación que el juez tiene con ese pésimo trabajo, ¿no? Porque acá ni siquiera estamos entrando al fondo de lo que es la tipificación de los delitos, ¿no? Eso se verá efectivamente en el juicio. Por lo que se ha ordenado es, vuelva usted a presentar una acusación fiscal, fiscal y juez vuelva a evaluarla, con los mismos, ¿ah? O sea, no los ha sacado, porque Klimper pedía que, como parte de la decisión, estos dos, tanto el fiscal como el juez, salgan y Ujú. no se ha accedido, ¿no? Entonces se retrotrae a ese momento, pero como digo, ni siquiera se está entrando a la falla de fondo obvia, que es considerar organización criminal y toda esta serie de delitos, cuando en ese momento era una falta administrativa, ¿no? Para las campañas del 11 y del 16. Entonces, Claro, Chac. acá lo que se desnuda es la calidad ínfima de lo que ha sido este proceso. Ni siquiera se llega al fondo de la cuestión todavía. Y eso por un lado el proceso y por otro lado también esta resolución del TC, porque la misma Marianela Ledesma ha criticado, ¿no? Un par de puntos en esta liberación finalmente del caso Cocteles, del caso Keiko. Sí, yo creo que el equipo de fiscales Lavallato, así como inventaron para el acuerdo con Odebrecht, esto que le llamaban colaboración progresiva, ¿no? Te voy diciendo de a puchos y si me descubres algo más, ya, ahí te cuento. Oye, si Ujú. la colaboración tienes que tener por lo menos una declaración sincera de todos los delitos que has cometido. Lo mismo pasa aquí en Cópteles. Están inventando la dogmática penal que atenta contra el derecho de defensa. Por eso es que un tribunal constitucional termina amparando a los investigados. ¿Qué es esto de acusación sorpresiva? Ujú. Existe.
Por eso que ahora han perdido 4 años y les han dicho regresen a la etapa acusatoria y con un agravante. El juez Zúñiga, que es corresponsable de este fracaso del sistema de administración de justicia, que decirlo claro, porque esto no declara inocente a Keiko ni a todos sus coinculpados. No, Lo que claro. es que hay una profunda ineficiencia, yo diría hasta terquedad patológica de este fiscal que está insistiendo en cargos que no existen, ¿no? El juez Zúñiga, que oficialmente rechazó 19, pero el número exacto es 23 veces la acusación de un fiscal, eh, se ha inhibido, no le han aceptado, ahora quiere renunciar, tampoco le aceptan. O sea, estamos en una suerte de sistema de administración de justicia kafkiana, que nadie sabe para quién trabaja, y lo cierto es que se dilata y se dilata los años, los imputados no son sancionados en los delitos que sí han cometido, enriquecimiento ilícito, por ejemplo, o falsa declaración en sistema administrativo, etcétera, y no lavado de activos y organización criminal, como insiste el señor fiscal Pérez. Y al final, ¿quién se devalúa? La justicia. Al final, ya nadie cree ni en fiscales ni en jueces. La última encuesta de Ipsos es categórica. Más del 80% de la gente no cree en sus jueces, no cree en sus fiscales. Y después vemos que esos fiscales aparecen con casas de $500,000 que no tienen cómo explicar cómo se lo compraron, sin declarar, ni siquiera a Contraloría ni al Ministerio Público. Entonces, la cosa está bien seria y yo creo bastante grave ya con estos casos, ¿no? Sí, Enrique, no sé si quieres decir algo al respecto o vamos a Lima, que como decíamos mañana es el aniversario número 490, pero también llega en una situación, bueno, por lo menos desde su alcaldía, de previo abandono, ¿no? Si es que finalmente López Aliaga va a terminar siendo candidato a la presidencia y va a tener que retirarse pronto y, en fin, quedará en manos de Norma Yarrow o de quien sea que tenga que quedar. Y mientras tanto también hay otros candidatos a la alcaldía que van a estar dando vueltas, incluido Allison, ¿no? Lo que mencionábamos, podría ser ahora candidato a pesar de que ha renunciado a APP, por todos estos líos que también hemos comentado, pero que finalmente podría tener unas bajo la manga para presentarse. Eso, pues, es lo que le espera, ¿no? A Lima Manta. Esta ciudad que amamos y padecemos y que tiene problemas tan urgentes y gigantescos, está a punto, como dices, de ser abandonada por su alcalde para tentar la presidencia de la República. Todo indica. El que se quedaría es Renzo Reyardo, la que sería la candidata para suceder, entre comillas, a López Aliaga sería Norma Yarrow. Y López Aliaga lo que yo creo que está haciendo y posicionándose es, digamos, como el candidato que quiere de alguna manera concentrar a la derecha, pero con este acento ultraconservador, ¿no? O sea, no solamente está atacando a Keiko, invita al hermano a unirse, que, o sea, su principal objetivo seguramente es eso, y no olvidemos que López Aliaga quedó tercero en las últimas elecciones, muy pegadito con Hernando de Soto, que fue cuarto, ¿no? Entonces, y claro, tuviste a Keiko con 12%, sí, 12% de votos emitidos y válido fue 14 y estos dos quedaron en 13 y pico. Entonces ahí estás sumamente cerca. Lo único que uno se pregunta es si ese acento ultraconservador le va a traer réditos o más bien va a abrir el espacio para de repente tener un candidato de centro derecha o de derecha que no refleje esos valores, ¿no? O sea, la campaña comienza definitivamente en abril, cuando se pongan esas cartas sobre la mesa, pero lo trágico ahí sería pues que un puesto tan importante como el de la alcaldía sea finalmente abandonado. Que ojo, no tienes alcaldes que hayan pasado a la presidencia y tampoco el electorado suele reconocer este hecho de pasarse de un cargo a una candidatura. Ujú, ujú.
De acuerdo. Hay algunos avances, ¿no? También entre estas candidaturas ya a presidenciales. Les estaba poniendo en el chat por interno que nos hemos olvidado de comentar el tema de Nicanor también, porque cuando hemos hablado de los judiciales, por un lado era el tema de Keiko, por otro lado era el tema del hermanísimo, ¿no? Que finalmente él ha recibido esta posibilidad de ya no ser capturado, entonces en cualquier momento saldrá de nuevo como el asesor de Dina sin polvo y paja, mezclando temas. Eh, Al margen de la situación del hermanísimo presidencial, que queda claro que hay que investigarlo, porque estaba usando recursos del Estado en principio para formar un partido, pero básicamente yo creo que hay tráfico de influencia para poner a funcionarios públicos altísimos, y no estoy refiriéndome a los prefectos, sino a gente, Ujú, incluso jefe Ladín y demás. Ahí yo creo que estriba el poder del hermanísimo, y eso no está investigando EFICOP. Yo creo que este proceso se contaminó con los muñecos que armó EFICOP, ¿no? Ya hemos hablado en este podcast cómo le mandan a un suboficial, ¿no? Usando a la madre para filtrar un video, sembrarlo. ¿Cómo es que a Suicho le dicen, oye, di que es secuestro? ¿Para qué? Para poder acreditar esto que se llama obstrucción a la justicia, ¿no? Y la verdad que no hubo secuestro, pues hubo una venta frustrada de oro, al parecer de procedencia poco clara, ¿no? ujú, Todo esto ha contaminado tanto que finalmente en muchos casos de FICOP, la segunda instancia, con argumentos muy sólidos desde el punto de vista jurídico, les han dicho, oye, en el Perú no podemos normalizar la prisión preventiva. En cualquier país salvo excepción de excepción, uno va a la cárcel cuando le prueban de manera fehaciente en un claro. debido proceso que es responsable de ciertos delitos. Entonces, yo creo que ese es el tema de fondo. Obviamente que yo lo consideraría un nuevo fracaso de nuestra fiscalía, porque si la fiscalía hubiera hecho un trabajo más diligente, sin Ujú, estar en la televisión, sin estar filtrando a la prensa informaciones que todavía estaban en proceso, quizá hubieran armado un caso mejor hecho contra Boluarte y lo hubieran procesado para que termine preso y rápidamente. Lo que está haciendo ahora es simplemente devaluar de nuevo el sistema de administración de justicia, y probablemente ahora va a salir el hermanísimo presidencial recargado para ir efectivamente desmontando los cargos que sí tiene y estar preparándose para las próximas investigaciones, ¿no? ujú. De acuerdo. Y una pregunta, dentro de los candidatos presidenciales, ya por el tema de curiosidad, López Aliaga y Carlos Álvarez serían un poco los más fuertes. López Aliaga además tendría a Philip Butter cerca, si es finalmente candidato. ¿No sería una competencia entre ellos dos? Digo, así demasiado fuerte, ¿no? Porque son dos caracteres bien, bien potentes como para sumarse en lugar de competir. ¿Alguna idea por ahí? Ahora el autocherry, porque en Caretas tenemos ahora este espacio Perú 2026. Acabo de entrevistar a Carlos Álvarez, de hecho, y es bien interesante porque, claro, él tiene una línea que uno podría llamar eh, en algunos momentos populista de derecha, ¿no? De mucha indignación frente a lo que es corrupción, o sea, recoge ¿no? esos temas, pero al mismo tiempo él reclama un gobierno de sentido común y no ves que ponga sobre la mesa, por ejemplo, la agenda conservadora, en ningún momento, ¿no? Ajá. Y allí me parece, por eso digo, no sé si vaya a ser finalmente Álvarez, que antes ha aparecido con alguna intención de voto en las encuestas, pero me parece que se abre no solamente un espacio por supuesto, desde la izquierda. O sea, hemos entrevistado también a Guido Bellido, porque ese voto del sur va a estar ahí, sea Sin Antauro, duda. sea Guido, sea Bermejo o alguien que no conocemos. Yo creo que Verónica Mendoza tiene menos posibilidades, pero tienes igual, mira, 4, 5, 6 candidatos que van a estar detrás de eso. Esta Pero me semana, parece que todavía perdóname. no se define ese espacio de derecha liberal o de centroderecha que no acompañe este tema ultraconservador que claramente López Aliaga quiere encabezar, que no sé si finalmente Philip Butters
vaya a acompañarlo a López Aliaga o divida ese voto, ¿no? Ujú. Solamente como estadística, ¿no? No para darle la pelota al alcalde que nos quiere abandonar ahora que cumplimos 490 en esta ciudad, 490 años de fundación. Mira, ni Bedoya pudo ser presidente a pesar de haber sido un buen alcalde. Barrantes, Castillo, Belmont, su padrino político Castañeda, Andrade, que hizo una muy buena gestión en Miraflores y en Lima, tampoco pudo llegar a la presidencia, y menos Susana Villarán, pues, ¿no? Que tuvo la revocatoria y después quiso postularse a la presidencia. O sea, tendría que romper, ¿no? La maldición de Lima. De, de la alcaldía provincial o metropolitana. Y lo que sí me parece poco serio es no honrar su palabra, ¿no? Recuerdo clarísimo que en campaña dijo, yo voy a cumplir mi mandato, para eso me eligen, no voy a ser el alcalde metropolitano, y yo ya está casi asegurado de que el señor en abril nos deja, entra Rezo Reyardo, y cuando empezaba a hacer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la ampliación de la vía expresa, para muchos que vamos al sur sería una muy buena noticia, pero a ver, ¿qué tanto está haciendo? ¿Lima ya es potencia mundial? ¿Cómo vamos con las motos que ofreció? ¿Cómo vamos con las calles? ¿Cómo vamos con el centro histórico? ¿Cómo vamos con los ambulantes? ¿No? Me dicen que con los ambulantes están teniendo una política de no diálogo, de imponer, y eso va a embalsar un problema social tremendo, ¿no? No sé qué le va a dejar al alcalde encargado Reyardo, pero no me parece que una renuncia a mitad de mandato sea lo correcto políticamente, ¿no? Ujú. Y ahora que mencionaba Belmont, justo esta semana, frente a la casa de Belmont, donde ya se ha visto en algún momento, se ha publicado en Perú 21 por una información que tuve yo justamente, en la casa de Belmont se reunían el actual defensor del pueblo, Cerrón, y el mismo Guido Bellido. Justo al frente de la casa de Belmont ahora estuvo la camioneta de campaña de Antaudo, de ahí salió la campaña esta semana. Así que bueno, habría que también ver ahí, ya que has mencionado a exalcaldes, qué es lo que están haciendo algunos, ¿no? Pero ya se nos ha acabado el tiempo. Gracias. Totalmente. Nos despedimos. Vamos Buen fin de sábado. semana. Adiós. Hasta la próxima.